Difracción, redes de difracción, aplicaciones. ¿Cómo ha podido el ser humano conocer cuáles son los elementos químicos que se encuentran en la corona del Sol y las estrellas? Y dentro de los dispositivos de la espectroscopía hay uno muy importante, las redes de difracción. Para conocer cómo esto es posible, comencemos por explicar el concepto de difracción. Cuando vimos el capítulo de óptica geométrica, planteamos la ley de la propagación rectilínea. Esta ley implica que la sombra de un objeto circular siempre será circular y nítida. Sin embargo, esto no es así exactamente en todos los casos. En realidad, en presencia de obstáculos, la luz y todas las demás ondas contornean los objetos sobre los que inciden. Solo que este fenómeno es perceptible en las ondas luminosas cuando las longitudes de onda y los obstáculos tienen dimensiones del mismo orden de magnitud. Para explicar el porqué de este fenómeno, recordemos el principio de Huygens. Este principio plantea que los nuevos frentes de onda se forman por la envolvente de los frentes de onda secundarios esféricos del frente de onda anterior. Analizaremos cualitativamente el caso más sencillo. Sea un haz paralelo que incide sobre una ranura de ancho A muy pequeño y longitud mucho mayor. La pantalla que se muestra está en el infinito, o lo que es igual, en el plano focal de la lente en la figura. Entonces, se producen en la pantalla máximos y mínimos, producto de la superposición de todos estos frentes de onda secundarios. Y lo que se observa es algo así. Un gráfico de intensidad contra la coordenada será el que se muestra. Puede demostrarse que si se trata de una rendija de ancho A en el esquema anterior, se cumplirá la expresión Es preciso destacar que en esta expresión los valores de m enteros comienzan en 1. En el centro, o sea, θ igual a 0, hay un máximo.
Si la luz es blanca, cada color se presentará en un diferente ángulo zeta. También he aquí la expresión para la intensidad en general. Obsérvese que si el ancho de la rendija A es menor, el lóbulo central tendrá mayor dimensión. Recordemos ahora el experimento de la doble rendija de Young. Este era el esquema que utilizamos. En el mismo se producía un patrón de interferencias cuyos máximos se describían por y en el cual no se tomó en cuenta el ancho A de las rendijas, solo la distancia entre las mismas, D. Puede demostrarse que si en vez de tener 2 rendijas nada más, y tenemos múltiples equiespaciadas, los máximos se hacen cada vez más altos y estrechos. Como en la realidad el ancho de la rendija es finito, debemos tener en cuenta el efecto de la difracción. Y entonces, al superponerse los dos fenómenos, difracción e interferencia, el patrón resultante es el siguiente. Se utilizarán redes con periodo D pequeño, dato que se da como N mayúscula, que es el número de líneas por milímetro, en algunos casos por pulgadas según el país. En esto es lo que consiste una red de difracción. Y ahora, a continuación, veremos qué aplicaciones tienen estos dispositivos en la ciencia llamada espectroscopía. Las sustancias de los distintos elementos químicos, cuando están elevadas a altas temperaturas, emiten luz de longitudes de onda que las caracterizan. Por ejemplo, aquí tenemos, a esto se le denomina espectro. Supóngase que tenemos una red de periodo D conocido. La montamos en el instrumento que se ve en la figura y se denomina espectroscopio. Y con el mismo podemos medir con gran exactitud el valor del ángulo zeta. Al tener en foco las líneas espectrales, medimos zeta y aplicamos la expresión. Así determinaremos la longitud de onda emitida. Como se conocen las lambdas características de los distintos elementos, se puede saber qué elemento está en la muestra. Ahora, para ser aplicables, las redes de difracción tienen dos conceptos importantes que debemos conocer: la dispersión angular y el poder de resolución. Dispersión angular describe la separación entre los máximos de dos líneas espectrales. Su definición matemática es: diferenciando en la ecuación de trabajo, se obtiene que, o sea, que la dispersión es mayor a medida que aumenta el orden de la franja y en que disminuye el período de la red. Poder de resolución. Sucede a veces que dos longitudes de onda emitidas están muy cercanas
El perfil de las mismas es el siguiente. Si las intensidades se solapan como se muestra, diremos que no están resueltas, pues solo veremos un manchón. Existe un criterio para decidir cuándo están resueltas dos líneas espectrales. Este es el llamado criterio de Rayleigh. Si el mínimo de una cae bajo el máximo de la otra, se dirá que están resueltas estas líneas, ya que en el centro habrá un 80% de la intensidad máxima. La definición matemática de R puede demostrarse que donde K es el orden de la franja y N es el número de orificios iluminados. Y para responder a la pregunta que inició este video, diremos que la luz procedente del Sol o las estrellas se hace pasar por un espectroscopio. Las líneas espectrales presentes nos indicarán los elementos químicos que allí se encuentran. En el próximo video trataremos el importante y complejo tema de la polarización de la luz y sus aplicaciones. Nos vemos.